Reciban un cordial saludo, estimados profesores y profesoras. Es un verdadero honor encontrarnos en este espacio de construcción colectiva. Hoy nos reúne una pregunta muy sencilla, pero sumamente poderosa, que seguramente nos las hemos hecho en muchos momentos. Y la pregunta es, ¿y después de la iniciación universitaria, qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Para nuestra universidad, la Universidad Nacional de las Comunas, la respuesta no es mm, no está predestinada entre cuatro paredes ni en trámites de oficina. El camino que hoy abrimos, como lo denominamos y lo denomina nuestro querido Andrés Eloy Ruiz, es el camino del desalambrados, es el camino de construir juntos la educación desde el territorio, transformando esa formación que muchas veces es elitesca, que muchas veces está enclaustrada en cuatro paredes, y hacerla desde el territorio, a la luz de nuevos escenarios, debatiendo en este sentido codo a codo con la gente y uniendo el estudio con los proyectos reales que ya están transformando nuestras comunidades. No venimos a repetir viejas clases donde el maestro habla y el alumno solamente copia, que es lo tradicional. Venimos a dar un salto, podríamos llamarlo cuántico, hacia una educación que nace del pueblo y sirve para transformar la vida de ese pueblo. Acá tenemos nuestra primera lámina, que nos habla de Simón Rodríguez. Hay palabras que resaltan acá y que nos indican que para dar un paso firme, con firmeza, es vital saber hacia dónde caminamos. Nuestra brújula pedagógica no es nueva, tiene raíces en nuestra historia. Nos inspiramos en el gran maestro Simón Rodríguez, que nos enseña que el deber de la educación es formar republicanos para tener nueva república. Es decir, educar a las personas conscientes del lugar donde vive y comprometida con su gente. Aquí llama la atención conceptos tales como topofilia, que es amor por el sitio, es sentirte identificado con el sitio donde eres, de donde naces, y la toparquía, que lo planteaba Simón Rodríguez, y que abarca estos conceptos, que es el poder del lugar, el poder del sitio. En este camino nos acompañan pensadores nuestroamericanos, tales como Paulo Freire, con su pedagogía de la esperanza, con ese diálogo de saberes, Enrique Dussel, Eduardo Galeano, San István Mesaros. Todos ellos coinciden en algo fundamental. La verdadera educación nos libera, no nos atrapa, no nos hace esclavos. Para eso la UNACOM. Estudiar no es un acto de acumular puntos, notas para obtener un título. Estudiar aquí es un acto de soberanía, de orgullo nacional, de organización comunitaria. Nuestra brújula es y siempre será fortalecer la democracia comunal y darle todo el poder al pueblo organizado, más en estos momentos de guerra, ya no digamos no convencional, de guerra directa. Es importante organizarnos en equipo, trabajar articuladamente, fortalecer nuestros saberes desde el territorio. Acá, y cómo hacemos realidad esta idea. Ya planteamos en esta lámina lo que son los proyectos integradores, a través de ese proyecto integrador. Y aquí queremos ser muy claros. Un proyecto integrador no es una tarea para pasar una materia, ni una monografía que termina guardada en un estante agarrando polvo. Eso muchas veces ocurre en nuestra educación tradicional. Trabajamos, planteamos una tesis donde se habla de un planteamiento del problema, se habla de unas hipótesis, de ahí surgen unas preguntas de investigación y en estas preguntas de investigación salen los objetivos y finalmente se analizan unos datos que los mandas a analizar muchas veces en cualquier lugar y ahí tienes una tesis. Entonces acá estamos trabajando con lo que es el proyecto integrador, que es el proyecto que se elabora con las necesidades y nudos críticos de las comunidades de cada territorio.
El proyecto integrador es sencillamente la respuesta de la ciencia y el estudio de un problema real y sentido de la comunidad. Hoy, en este caso, nos llena de orgullo. Estamos revisando la plataforma de la universidad y pudimos ver que hay aproximadamente 319 proyectos integradores ya registrados en todo el país. Estos proyectos demuestran que sí es posible unir la teoría con la práctica. Aquí se junta el conocimiento, por ejemplo, de un ingeniero con el maestro o con un técnico o con una persona que tiene un saber en el territorio, de un campesino, de un cultor, de un tecnólogo popular, y nadie ahí es más que nadie. Al contrario, sumamos saberes para resolver problemas comunes. Esto es hacer ciencia con los pies en el territorio, ciencia para el pueblo. Muy bien, acá todo este proyecto de desalambrado, que tiene un horizonte curricular con una mirada diferente, otra, que desarticula ese saber que es academicista y lo transforma desde la comunidad, quitando esos alambres, desalambrando, planteamos y surge también de ese llamado colectivo 4 ejes, unos ejes que son los ejes que direccionan nuestro trabajo curricular. Para que este esfuerzo tenga orden y sentido, nuestro plan o nuestro programa de formación se organizan en torno a 4 grandes áreas o ejes de aprendizajes pensado directamente desde las necesidades del territorio. El primer eje, como dice acá en la lámina, lo denominamos eje político sociocomunal, que nos prepara para organizar el territorio, defender nuestra soberanía, avanzar hacia la independencia económica. Un segundo eje que tenemos por acá, que denominamos el eje científico-técnico, donde aprendemos las herramientas y conocimientos propios de cada programa nacional de formación, pero siempre buscando resolver problemas concretos. Un tercer eje, que es el eje creador productivo, que se encarga de que la teoría se convierta en producción real, en alimentos, por ejemplo, en textiles, en servicios para la comunidad. El cuarto eje, que este eje es muy interesante y también hay un módulo que se llama de esa misma manera, que es el eje del buen vivir, inspirado este eje en lo que llamamos Sumat Causai, que está inspirado en la cosmovisión indígena, en la cosmovisión nuestroamericana, y este eje nos enseña a vivir en solidaridad, respetando la naturaleza, valorando el trabajo en equipo por encima del consumo y el individualismo. Esto trasciende lo que es el capitalismo, lo que es vivir de manera individual, y aboga y hace un llamado a trabajar en equipo. Fíjense lo importante de este eje que llamamos del buen vivir. Acá tenemos entonces ya la lámina relacionada con los programas nacionales de formación. Podemos colocar, ok, aquí está esta lámina. Para poner en marcha estos ejes, la UNACON cuenta hasta los momentos con 19 programas nacionales de formación. Para entenderlo de forma muy sencilla, lo hemos organizado en 3 grandes áreas de trabajo. Una primera que la denominamos de tecnología y de innovación, donde tenemos programas como, por ejemplo, informática, mantenimiento, electricidad, mecánica, construcción civil, distribución y logística. Aquí impulsamos la inventiva tecnológica desde los jóvenes de la comunidad, trabajando articuladamente con el sabedor, como hemos dicho, trabajando articuladamente con el especialista, con el formador y todas las personas que quieran unirse en esta comunidad de conocimiento para la transformación comunal. Aquí también hay una secundaria
es bueno que tengamos claras estas áreas que denominamos Estudio de la Tierra para el Buen Vivir, que agrupa programas vitales como la ingeniería ambiental, la agroalimentación, medicina veterinaria, ingeniería del agua, entre otras. Acá tenemos en la lámina, esta lámina se la vamos a compartir y tenemos además una tercera área que denominamos desarrollo y organización comunal. Esta área es la que fortalece el autogobierno a través de los PNF como democracia comunal, economía comunal, administración, turismo, deporte, textil, etc. Bueno, estas áreas cuentan cada una con un coordinador. En este sentido, los coordinadores que están en la actualidad son el profesor Fernando Denis, la profesora Lirio Reyes y la profesora Marixa Loreto. ¿Ok? Lo hermoso de este trabajo y de estas áreas y de este desalambrado es que un estudiante de informática y uno de agroecología, por ejemplo, no estudian aislados, se encuentran en la comunidad para resolver problemas juntos en el mismo territorio. Así formamos científicos comunitarios comprometidos con su entorno, científicos humanizados, como lo plantea Gramsci, intelectuales orgánicos que realmente aportan a la comunidad, aportan al país, al territorio. Acá en esta siguiente lámina, y lo vamos a seguir y lo vamos a continuar siempre diciendo, planteamos que este trabajo curricular se basa en la filosofía de la universidad. Esta filosofía está fundamentada en el pensamiento de Cleber Ramírez, que es producir ciencia, producir alimentos y producir dignidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de producir ciencia desde el hecho curricular, la UNACOM hacemos un cambio acá importante. ¿Okay? Acá hablamos de lo que es ciencia para transformar el territorio, es ciencia para el pueblo, no es una ciencia que oprime, no es una ciencia individual, no es una ciencia que maltrata. Se produce conocimiento y ciencia para la vida, para el país, para fortalecer nuestra soberanía. Y acá, por ejemplo, hacemos un cambio importante. Evitamos utilizar la palabra metodología. Metodología de la investigación, que a veces suena como una receta de laboratorio rígida, y preferimos hablar de metódica. ¿Por qué? Porque la metódica vendría siendo como un camino vivo, dinámico, que cambia, que se adapta a la realidad de la gente. Acá está muy en consonancia con lo que es la sistematización de experiencia como metódica o como investigación militante, que la trabajamos acá desde la universidad y resuenan planteamientos del profesor Luis Vigo, del profesor Julio Valdés, que son nuestros, bueno, de varios pensadores latinoamericanos que plantean la sistematización de experiencia como la mejor o la adecuada, no será la única metódica o investigación militante para resolver nuestros problemas del territorio. Bueno, tenemos también de este producir ciencia, investigación, conocimiento, tenemos producir alimentos, que es la base para ser libres. Significa sembrar y producir y consumir lo nuestro para no depender de nadie, usando la agroecología, el trabajo solidario desde las comunidades. No depender del trabajo o teorías que son externas, sino que son nuestras, que son producidas con nuestra gente. Y este producir dignidad, que es el resultado más hermoso de todo, yo lo planteo de esa manera, ocurre cuando una comunidad se organiza, se da cuenta de su propio valor y soluciona problemas por sí misma, sin esperar que vengan técnicos de afuera a decirles qué hacer. Tenemos entonces producir ciencia, producir alimentos y producir dignidad. Para lograr este trabajo, nos planteamos una ruta académica flexible. Seguramente nos estaremos preguntando cómo funciona esto en el día a día.
Acá se rompe lo que son las reglas rígidas de la universidad tradicional, donde si reprobabas una materia te trancabas todo el año. Yo me acuerdo muy bien de eso. Si reprobabas, entonces te quedaban 3 materias o 2 materias, tenías que continuar y después seguir un año o 2 años después. Acá nuestra ruta se organiza entonces en 4 trayectos, en 8 tramos, de manera modular. Esto significa que los conocimientos que se van activando en la medida que el proyecto de la comunidad lo necesita, se va articulando y se va fortaleciendo paulatinamente en función de las necesidades de saberes de los estudiantes y también de las necesidades y nudos críticos de las comunidades. Además, acá reconocemos en esta ruta que es flexible, pero que también es disciplinada, que debe ser eficiente. Reconocemos y damos valor a los saberes que las personas ya traen de su vida, de su campo de trabajo. Aquí esto es plantear lo que es justicia social. Para guiar este viaje, el estudiante, digo yo, esto puede ser una alternativa, pueden ser varias formas. Llevará su cuaderno de viaje que llamamos bitácora comunal. No es para llenar el espacio de teoría, sino para reflexionar sobre la práctica diaria a través de preguntas. Pueden ser muchas preguntas, pero acá la planteamos de una manera muy sencilla. Primero, aquí lo tengo anotado, ¿cómo es nuestro entorno y qué problemas urgente tiene? Otra pregunta, ¿cómo es o qué saberes tengo yo y qué puedo aportar para ayudar? Y un tercer aspecto, ¿cómo unimos lo que sabemos individualmente para trabajar en colectivo? Y cómo se conecta nuestro proyecto con el plan de desarrollo de la comuna. Yo creo que estas preguntas tenemos que tenerlas anotadas e ir leyendo el texto y el contexto, porque acá tenemos que ir leyendo la realidad al estilo freiriano. Lo que es la palabra, el contexto generador, ir viendo qué necesidades están, ir anotando y en función de eso construir nuestro trabajo, nuestro proyecto integrador, nuestro trabajo de investigación que vendría siendo, nosotros denominamos proyecto integrador. Bueno, al final de esta ruta no se plantea un examen tradicional, sino que es la propia asamblea, es la propia comunidad de conocimiento la que valora y aprueba la forma soberana del esfuerzo del estudiante. Si realmente ha habido una transformación en el territorio, eso es un elemento importante para la valoración de tu conocimiento, de tu saber. Muy diferente, insisto, en lo que es una valoración, una evaluación tradicional que se hace en las universidades o en las escuelas. Acá tenemos otra lámina para no caer en ese, digamos, aburrido esquema de ver materias aisladas, química 1, metodología 1, física 1, que no se conectan muchas veces entre sí. La UNACON ha creado en este proceso, hermoso proceso de desalambrado, lo que son las unidades curriculares integradoras territorializadas. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan estas unidades curriculares integradoras territorializadas? De forma muy sencilla y lógica. Todo parte de la realidad del territorio. Primero definimos la unidad curricular territorializada, que es la que detecta y asume que cuál es el problema de esa comunidad, cuál es el nudo crítico. A partir de allí, para dar respuesta a ese problema, surgen los módulos de manera completamente orgánica y sobre la marcha. Se van elaborando desde esta unidad, desde ese programa de formación, módulos que se adaptan a esa realidad y vamos estudiando esos módulos. Esos módulos no vienen predeterminados en un folleto rígido, ni dependen de materias previas o prelaciones que tranquen el avance del estudiante. Nacen directamente de la misma vida y de lo que la gente necesita aprender en ese preciso instante y también, por supuesto, de lo que la comunidad necesita. Pensemos en esto como un laboratorio vivo.
Si el problema urgente de la comunidad es la falta de agua, yo tengo acá algunos problemas, es la falta de agua, ese se convierte en el proyecto. En ese mismo momento, los estudiantes activan y estudian los módulos, por ejemplo, de hidráulica, de química, de salud, de organización social, que se requieren para resolver un problema, en este caso el problema de agua, que vendría siendo el proyecto integrador de esa comunidad. No habría que esperar a verlos en semestres diferentes ni de forma aislada. Todo se aprende de manera integrada para dar una solución real. Así que el estudiante se enfoca en un solo proyecto por trayecto, asegurando que cada teoría estudiada tenga sentido práctico y un impacto inmediato en el bienestar de su territorio. La magia de todo esto que planteamos que es inter y transdisciplinario, es que frente al mismo problema, estudiantes de diferentes programas se encuentran en el territorio para apoyar juntos desde su especialidad, desde su área. Por ejemplo, el de ingeniería de agua activa sus módulos de hidráulica. El de agroecología activa sus módulos de reforestación de cuenca. El de administración activa sus módulos de organización de los recursos. Así, los PNF aportan la ciencia, pero es el territorio el que decide en qué momento y para qué se usa esa ciencia. En esta siguiente lámina ahora planteamos el módulo del buen vivir. Es la parte más flexible y más, digamos, colorida de nuestro plan de estudio. Aquí no hay programas impuestos desde una oficina, en este caso de Caracas. Son las propias comunidades, de acuerdo a su cultura e historia, la que eligen, que quieren, que necesitan aprender. Por esto, este módulo lo podemos encontrar en talleres de medicina tradicional, en plantas locales medicinales, en actividades deportivas, en conservación de cuencas de aguas, en lo que son el rescate de las músicas y las tradiciones locales y la construcción de la historia de la comunidad, por ejemplo. En este conocimiento que viaja, vendría siendo en sí mismo un saber, un conocimiento que viaja, lo veo de esa manera, en espiral. La comunidad aporta su saber, su cultura, la universidad, la comunidad de conocimiento, lo organiza colectivamente, lo enriquece con la ciencia y se devuelve a la comunidad transformado en bienestar diario. Aquí se hace un trabajo que hermosamente le llamamos un trabajo de curaduría. Ese módulo del buen vivir se llena de pueblos, se transforma, viene, se enriquece también la soberanía del territorio, lo que es la cultura, lo que es ese buen vivir. Y en función de eso se hace un trabajo de curaduría que se llena de saberes ancestrales, de arte, de cada territorio. Es un trabajo bien hermoso, verdaderamente, y forma parte del resultado del trabajo de desalambrado que venimos haciendo. Acá tenemos otra lámina que es, entonces, planteamos que hablamos en este sentido de esa ruta académica que es flexible, de los proyectos integradores, de los trayectos, de los módulos, de ese producir ciencia, de ese producir alimento, de ese producir dignidad. Y estos aspectos impregnan nuestro hermoso trabajo, en donde la gran diferencia entre la educación tradicional de siempre y nuestro modelo, nuestro planteamiento en la UNACON es muy simple. Es la capacidad real de cambiar al mundo que nos rodea. Es un proyecto integrador que no es solo un método de estudio, es un acto de rebeldía, de soberanía y de liberación de nuestro pueblo.
Entonces, en estos tiempos de dificultades, de bloqueo y de retos diarios para nuestra Venezuela, la respuesta es construir patria y socialismo desde las bases, desde el territorio, siguiendo los planteamientos de Cleber Ramírez y teniendo muy claro, siempre muy claro, que nuestro eje fundamental es la construcción del Estado comunal planteado por nuestro querido Hugo Chávez Frías. Muchísimas gracias.